voy a entrar más en concreto, quizás a los elementos más clásicos, ¿no? de generación y de temas de eficiencia. Y voy a empezar con los que quizás pues no habíamos tocado hasta ahora de una forma tan clara, ¿no? Por ejemplo, yo separaba como en tres grandes bloques, ¿no? Uno sería el de la generación, que luego veré un poco más, y luego un segundo bloque, el de consumo, ¿no? Hay una parte que conocemos muy bien, ¿no? Que es todo el tema de eficiencias en edificios, en locales, en comercios, en lo que sería la parte más de construcción, pero ahí en consumo también hemos entrado claramente en identificar todo el vector de residuos, no solo porque es un vector, ¿no? Que viene de derivados, evidentemente, de combustibles fósiles con toda la lógica del plástico, sino que también es un sector de un elevado consumo energético, ¿no? Nosotros calculamos que en lo que es la ciudad de Barcelona, un 11% de las emisiones nos provendrían de ese sector residuos, ¿no? Y ahí ya dibujamos pues toda una estrategia que en clave municipal, pues es verdad que podemos influenciar poco en origen, que sería una de las partes más interesantes. Nosotros nos toca gestionar un residuo que ha llegado a nuestra ciudad, pero no hemos podido diseñar cómo queríamos que fuese ese residuo, cómo queríamos que se pudiera reutilizar, o si queríamos que simplemente no entrara, ¿no? Como en el caso de plásticos, somos conscientes que somos el final de ese proceso de generación de materias primas, ¿no? Tenemos ahí todo un trabajo importante al hilo de algunas iniciativas que ya está tomando la Comisión Europea, pero también en el marco de que el Estado está haciendo la ley de residuos para poder influenciar en cuál queremos que es el residuo urbano que queremos para nuestra ciudad, o sea, conseguir todo el ámbito de prevención y reducción, pero luego también pues avanzando en todo lo que es la individualización, ¿no? Todo lo que es el fomento de la recogida de residuos para poder tener esa economía circular y pasar de un residuo a un recurso. Pues en el caso de Barcelona estamos al 35%, tendríamos que estar ya en el 50% y en el 2030 tenemos que estar en el 60%. O sea, hay una transformación muy importante que nos va a pasar sí o sí. Ahí hemos conseguido un consenso, yo creo, unánime de todas las administraciones, que tiene que pasar por la individualización, ¿no? Y el otro bloque que tampoco habíamos tocado hasta ahora a nivel municipal es todo el bloque de la alimentación, ¿no? La política alimentaria, nosotros aquí pues teníamos algunos elementos, pero era una política de un calado menos amplio y ahí hemos entrado de lleno no solo a las cadenas largas, ¿no? Que es todo lo que hemos conocido como, ¿no? los alimentos kilométricos, ¿no? Y esa huella que tienen de carbono en su alimentación, sino incluso en el tipo, ¿no? En la dieta saludable, la dieta baja en proteína animal, que también es una alternativa importante para todo lo que es la emergencia climática, y ahí podríamos ligar incluso en el consumo responsable, ¿no? Cómo conseguimos las cadenas cortas, la producción de proximidad y la producción ecológica. Yo creo que han sido pues, otro factor importante que nos aparece en ese marco, entendiendo el cambio climático de la energía como un marco mucho más amplio, ¿no? Luego teníamos el de la movilidad, que quizás lo conocemos todos, ¿no? En nuestro caso, lo que es el transporte urbano nos situaría en un 27% de emisiones y ahí hay todo el proyecto de transformación, ¿no? Sí que es verdad que ahora el marco que nos marca el Estado español es un marco de electrificación, ¿no? Y tenemos que ir mucho más allá de simplemente plantear un reto de electrificación de la flota urbana para llegar a una movilidad sostenible, ¿no? Que podamos introducir el transporte público, el desplazamiento a pie, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que dibujaba París, ¿no? Y con el que se ganó las elecciones, esa ciudad de proximidad que nos permite reducir transporte. Y ahora incorporaremos, sin lugar a dudas, el teletrabajo y una serie de herramientas que nos puedan permitir eliminar movilidad forzada laboral para además asentar pues, población en el territorio, ¿no? Ahí tenemos toda esa transformación donde las mercancías tendrán que ser un actor muy importante. De hecho, vamos con retraso. La mayoría de ciudades europeas ya tienen planes importantes de transformación del sector de las mercancías para los años 2030-2040. Nosotros aún no tenemos ni planes estatales ni regionales y en la ciudad de Barcelona sí que estamos pues, empezando a pensar, al menos esa última milla sostenible, cómo debería hacer y los puntos pues, de concentración de esa distribución de mercaderías, ¿no? Y el otro elemento que introdujimos fue hablar pues del aeropuerto y del puerto, que también es un olvidado cuando hablamos de emisiones porque no se imputa a ninguna ciudad y a ningún lugar, quedan en un marco mucho más general, pero ahí nos aparecía pues, que las emisiones vinculadas, por ejemplo, al puerto de Barcelona duplicaban toda la ciudad. O sea, un solo actor llegaba a producir más del doble de emisiones que toda la ciudad
con toda su actividad económica, ¿no? Con lo cual tomaba una relevancia muy importante. Ahí además, la mayoría de ciudades que tenemos aeropuerto hay, ¿no?, los eternos debates sobre ampliaciones. Ahora ya no estamos en ese contexto, ¿no? El COVID realmente nos ha situado en un nuevo paradigma y todos esos proyectos de momento no están, pero pueden volver a aparecer. Y ahí nosotros hemos lanzado la idea, por ejemplo, aparte que hay la capacidad, potenciación metabólica y ambiental de la ciudad, de no poder acoger pues mayor número de visitantes, pero incluso eliminar las rutas de vuelos cortos que tienen alternativa ferroviaria. O sea, aquí hay un tipo dumping, ¿no? Porque financiamos el vuelo, el queroseno y todas las tasas, y tenemos unas redes de trenes infrautilizadas porque estamos haciendo ese dumping con la aviación cuando tenemos una red ferroviaria que es mucho más eficiente energéticamente, ¿no? Esa idea que lanzamos hace un año y que luego hemos visto, ¿no? Como Francia lo tiene en el pleno debate, Suiza también ha apuntado hacia ahí, en Alemania se está hablando de un número de viajes totales por persona. Bueno, hay todo un debate importante sobre cómo reducimos esa huella de la aviación. En el caso del transporte marítimo, todos los proyectos de electrificación, que nosotros tenemos, pues el puerto de Barcelona sí que está en un proyecto claro de electrificación, cómo conseguimos acelerarlo. Y finalmente nos quedaría la huella del transporte terrestre de larga distancia, pues que ahí también tendremos que pensar, ahí ya estamos hablando de grandes infraestructuras verdes, pues cómo buscamos alternativas. Pues seguramente en la proximidad será donde acabaremos encontrando parte de la alternativa, porque llegar a cubrir largas distancias, ¿no? Todos conocemos esos ejemplos de estos camiones que cruzan toda Europa y transportan el mismo producto, ¿no? Llevamos naranjas de España a Holanda y volvemos con naranjas de Holanda a España, y acaba siendo pues un sinsentido, porque las lógicas del mercado, en un momento hay una operación que sale a cuenta y generamos unas distorsiones complicadísimas, ¿no? Y ahora ya me acerco quizás a los temas más clásicos energéticos y que estamos un poco impulsando desde Barcelona en el ámbito de la generación. Ahí sobre todo el objetivo, ¿no? Yo creo que evidentemente pasa por el modelo de las energías renovables, que es un modelo descentralizado, mucho más democrático, mucho más resiliente, que nos permite que seamos muchos los que interactuamos en el sector energético, ¿no? Y nos alejamos de ese sector que está claramente oligopolístico, que está muy, muy alejado de donde hay el consumo, en muy pocas manos y claramente con déficits democráticos importantes, ¿no? Para conseguir esa pluralidad o esa diversificación, autoconsumo y consumo compartido, que en eso ya hemos hecho pasos importantes en legislación, pero por ejemplo no hemos llegado al balance neto. Así como en muchas ciudades de Europa hoy en día estamos en balance neto, tenemos un problema real con el excedente. O sea, hoy en día la mayoría de proyectos que estamos consiguiendo levantar van asociados a que existe un consumo instantáneo que le da una rendibilidad suficiente como para que todo el sector se movilice, ¿no? En el momento que tenemos esos excedentes que sí que pasan por toda la penalización de peajes porque no tenemos el balance neto, pues ahí tenemos aún un freno que deberíamos seguir presionando para desencallar. Aún así empiezan a haber proyectos, yo creo que lo vamos notando, no están, al menos en Barcelona no están con toda la aceleración que quisiéramos, pero sí que vamos en un aumento de presencia de proyectos ya no solo de autoconsumo, que solo habíamos tenido en las zonas más unifamiliares, sino que empezamos a tener proyectos de consumo compartido, y ahí conocemos pues todo el trabajo que se tiene que hacer casi a nivel personal con las comunidades de vecinos, ¿no? para poder hacer un buen acompañamiento. Pero eso se ha conseguido con los proyectos, por ejemplo, de ascensores, tenemos que conseguirlo con los proyectos de generación, ¿no? Y ahí hemos introducido, no solo hemos introducido toda esta política, ¿no?, de autoconsumo compartido en la vivienda pública, ¿no?, que ahí pues siempre tendremos ejemplos de referencia o ya construiremos de inicio pues en la dirección correcta, sino que también hemos lanzado unos proyectos interesantes. Sobre todo lanzamos uno que era con socializadas, ¿no? Conseguimos a través de una plataforma de micromecenazgo, pues de crowdfunding, lanzar una instalación fotovoltaica, creo que tenía un presupuesto, se superaba los 100.000 euros. En 10 días conseguimos los 100.000 euros con aportaciones de la ciudadanía y con un retorno extremadamente pequeño. Nosotros, al ser una administración pública, no podemos generar pues grandes márgenes de beneficio, porque eso sería malversación de fondos públicos, con lo cual nos tenemos que adaptar al tipo que hay de interés del mercado, ¿no?, del 1, del 2, pero incluso con un tipo muy bajo, pues en 10 días cubrimos pues una recaptación de más de 100.000 euros, ¿no? Estamos, realmente fue un éxito, y estamos ya buscando otras ubicaciones para poder ir replicando, no solo a nivel de Barcelona, sino incluso a nivel metropolitano,
pues esa iniciativa en el que pues también quizás yo no he podido instalar mis placas en mi vivienda por el motivo que sea, pero sí que he conseguido pues contribuir a esa generación local en el ámbito de Barcelona, ¿no? Somos conscientes que en algún momento tendremos que hacer un salto de escala, o sea, no tendremos suficiente con el tejado, podríamos decir, urbano, con lo cual tendremos que llegar a ese ámbito metropolitano, pero también somos conscientes que del mismo modo que nos pasa con la vivienda, que no será suficiente con presupuesto público, tenemos que hacer una alianza con el sector de las renovables. O sea, imaginarnos que la política energética la vamos a poder liderar únicamente con iniciativa municipal, únicamente con la iniciativa de la administración pública, lo vemos realmente complicado. Aquí tiene que haber realmente una unidad de intereses desde los propietarios y los vecinos hasta todo el sector energético, y más ahora que somos conscientes que no es un problema financiero. Hoy en día los intereses están extremadamente bajos, realmente hay un auge, ¿no?, de ahorros, con lo cual no es tanto un problema financiero, sino cómo conseguir activar esos proyectos que tengan interés y con lo estamos ya bien, pues sí, ya voy a el último minuto, que tengan interés y que consigamos movilizar también pues toda esa inversión, y que será privada porque también será en muchos casos particular, ¿no? Y el último gran bloque, y el último minuto será con esto, todo el tema de la rehabilitación energética. Precisamente hoy lanzábamos la convocatoria anual del Ayuntamiento de Barcelona, que hemos podido, aunque haya COVID, pues poder mantener, y lo decíamos claramente, ¿no? Cuando pensemos en emergencia climática, está muy bien que pensemos en el panel fotovoltaico, pero tenemos que pensar en los edificios, ¿no? En nuestro caso, el 64% del consumo energético nos viene de los edificios y el 41% de las emisiones. O sea, es realmente el sector que debe tener una mayor transformación. De hecho, cuando vemos ese plan europeo de reconstrucción, hay uno que pone eficiencia energética, no habla de generación, habla de eficiencia, y va encaminado a la rehabilitación, ¿no? Tenemos que conseguir pues un cambio cultural en el que la rehabilitación energética pasa a ser pues incorporar en nuestras vidas, ¿no? Tener una vivienda y certificarla energéticamente de forma correcta es imprescindible. En el caso de Barcelona, para que me hagas una idea, la media de edad son 65 años y el 70% de la vivienda está en una E de eficiencia energética. O sea, tenemos que transformar más de 500.000 de viviendas para que sean energéticamente sostenibles, y tenemos que conseguir poner un horizonte, ¿no? Lo hemos conseguido con el transporte, lo estamos consiguiendo con muchas áreas, pero no hemos conseguido decir, oye, ¿en qué momento queremos que nuestros edificios sean eficientes energéticamente? Y ya no hablamos de nueva construcción o de gran rehabilitación, hablamos del edificio existente, ¿no? Eso obviamente es una movilización de todo un sector económico muy importante, pero evidentemente para mí es una de las fuentes de creación de ocupación verde pues, más importantes que tenemos, y todo esto evidentemente ligado a los derechos energéticos, a la pobreza energética y cómo garantizamos siempre pues, esa asequibilidad pues, al servicio energético de luz, agua y gas. Sabéis que en Cataluña tenemos la ley que llamamos 24-2015 de pobreza energética, que es más garantista pues, que el bono estatal, y creo que eso pues, fue un éxito de la ciudadanía que la impulsó, fue una ILP con mucha movilización y que nos permite pues, poder avanzar en ese derecho a la energía y esa asequibilidad para toda la población. Eloy, vale, gracias. Gracias por la presentación. Vamos un poco, bueno, nos hemos excedido en el tiempo, que es algo que, bueno, podía ser previsible, pero hemos intentado hacerlo todo lo más puntual posible. Así que os rogaría si podemos, bueno, tener unos 5 o 10 minutitos para hacer preguntas ahora con el formato que hemos hecho anteriormente también con Alba, para hacerle alguna pregunta a Eloy. Y después hacer un cierre, ¿no? Aunque sea un pequeño cierre. Si podemos tener esos 10-15 minutos entre todos. Entonces, las personas que quieran hacer preguntas, pues que levanten la mano y le vamos cogiendo. Haremos como 3 preguntas, ¿vale? Después las siguientes las podemos dejar en el chat, pero hacemos 3, ¿de acuerdo? Entonces, la que quiera o el que quiera, pues que pregunte. ¿No tenemos preguntas? Sí, dale. ¿Pensáis que el operador energético que ahora comercializáis, promovéis renovables y tal, puede actuar como un actor en la rehabilitación también para facilitar inversiones, gestionar la energía de edificios y demás, o no?
Si quieres, Eloy, puedes contestar mientras la gente se prepara la siguiente pregunta. Javi, te he perdido el audio. Perdónate. Que he perdido el audio. Voy a intentar solucionarlo. A ver, salgo y vuelvo a entrar un segundo. Lo repito. Eloy, ¿nos escuchas? Sí, tal vez lo que puedes hacer, lo que podemos hacer, que dice que tiene problema con el audio, así que tal vez si escribes la pregunta en el chat, así puede leerlo y contestar. Así fue. Vale. Ya, a eso regresa, así que pienso que está mejor. Vamos a ver. Sí, aquí está. Tenía problemas con audio. Ahí está. Eloy, tenemos de regreso. ¿Era, no? No, no nos escucho. ¿Y Eloy? Ahora sí creo. ¿Nos escuchas, Eloy? Ah, sí, perdón. Gracias, Javier. Javier, has dicho si el operador podía ser un actor y ahí te he perdido. Sí, en la parte de rehabilitación, sí estáis pensando en poder ofrecer nuevos servicios energéticos ligados a rehabilitaciones renovables integradas en los edificios y demás. Y en paralelo, en la parte de movilidad, el planteamiento de visión integral que tenéis de movilidad, de la movilidad como un servicio y tal, ¿vais a actuar con empresas públicas también para realizar esa parte de movilidad o cómo lo estáis planteando? Vale, a ver. Vamos, en Barcelona tenemos dos actores, que es una misma compañía, pero en el fondo actúa diferente. Por un lado, tenemos una empresa pública que gestiona una planta de evaluación energética, una incineradora, y que hace funciones de generador energético. O sea, aparte administra y gestiona también mantenimiento de placas, y ahí sí que entendemos que hay un juego importante en lo que puedan ser proyectos de mayor envergadura de generación. Y ahí yo creo que sí que puede llegar a desarrollar, aparte es una empresa metropolitana, o sea que tiene un potencial para poderse implicar y sobre todo tiene un potencial para poderse endeudar, porque al final cuando entremos en este proyecto, sobre todo estamos pensando en generación, porque en rehabilitación el rendimiento y el retorno es prácticamente nulo. Otra cosa es que pueda jugar un papel en el marco de subvenciones públicas que puedan venir, yo creo que ahí sí que puede llevar un papel, ¿no? Y por el otro actor, que es Barcelona Energía, que juega como comercializadora, ahí lo que sí que tenemos muy claro es que hay toda una serie de servicios energéticos que se van a desplegar, ¿eh? O sea, no solamente por la carga del vehículo eléctrico, sino la gestión de la oferta, la gestión de la demanda, el compartir, las compras agregadas. O sea, ahí sí que vemos que Barcelona Energía puede facilitar y puede tener una cartera de servicios básica de facilitar pues, una serie de servicios energéticos y que conjuntamente los dos actores puede cubrir una gran parte. En rehabilitación hemos estado medio año buscando dónde podría estar el rendimiento y buscando la idea de poder jugar con un vehículo público-privado, pero no lo estamos encontrando. O sea, al final tiene que haber un desembolso particular muy importante y ahí al final es un juego bastante complejo. Pero sí que consideramos que debemos presentar un proyecto de rehabilitación. De hecho, Europa nos está pidiendo que hagamos un proyecto de rehabilitación y ahí tenemos que juntar todos los actores, desde el gremio de construcción hasta los colegios, a los propietarios de vivienda y, evidentemente, todo el sector de la rehabilitación. Pero en solitario, con el operador, yo lo veo muy complicado. Y lo que decías de la Mobility as a Service, ¿no? As a Public Service, ahí lo que sí que hemos avanzado es en toda la gestión de los datos. O sea, hubo una presión muy fuerte para todo lo que era el Big Data de la movilidad, ¿no? En un servicio que cada vez va agregando pues, más elementos, ¿no? Aparcamientos, puntos de carga, vehículos compartidos. Y sí que estamos de momento manteniendo, yo creo que es un proyecto importante, un liderazgo a la hora de ordenar toda esa nueva movilidad que está en un crecimiento exponencial
en la ciudad y en el ámbito metropolitano. Yo creo que ahí sí que hay un liderazgo claro público. No tanto estamos en la lógica de llegar nosotros a prestar, sí que podemos tener servicio de bicicleta que es público, podemos tener, ¿no? Una lógica también de aparcamientos que son públicos, pero de momento no hay, no digo que no pueda haber en un futuro, pero llegar nosotros a generar ya, ¿no?, el modo de transporte, aparte de la red nuestra, ¿no?, de la red de transporte público, llegar a un modo de transporte, ¿no?, como podría ser la bicicleta, pero en el ámbito del patinete o del coche, etcétera, aún no. En el Big Data sí, y de hecho es una plataforma importante en la que tenemos interacción pues, con todas las empresas que operan en la ciudad para que sean en código abierto, podamos tener una gestión compartida y podamos saber realmente cómo evoluciona la movilidad de la ciudad. Muy bien, gracias, Eloy. Tenemos otra pregunta en el chat de Carlos. Dentro de las competencias de la ciudad es sobre el puerto y el aeropuerto. ¿Cómo medís las emisiones y qué tipo de acciones estáis pensando implantar? ¿Y hasta dónde tenéis competencias para reducir las emisiones asociadas a ambos? No, competencias directas no tenemos. De hecho, no son, en las dos hay, bueno, en el caso del aeropuerto claramente estatal, en el caso del puerto sí que es verdad que tenemos una mayor participación en lo que sería el consorcio, pero tenemos capacidad de influencia. Yo creo que sí que hemos situado pues cuáles deben ser los retos de estas infraestructuras y tenemos legitimidad a la hora de hablar de ello, ¿no? No es lo mismo hablar de ello pues desde la otra punta que hablar de ello desde una ciudad vecina. Lo mismo pasa con el Ayuntamiento del Prat, que cuando el Ayuntamiento del Prat pues habla del aeropuerto tiene una legitimidad cuando está planteando cuál es la situación del aeropuerto, ¿no? Es verdad que no tenemos la competencia directa, pero yo creo que no debemos pensar que por eso tenemos que estar callados, ¿no? Y ahí, en esa influencia yo creo que sí, por ejemplo, con el aeropuerto con el puerto yo creo que sí que tenemos líneas de trabajo que entendemos perfectamente son compartidas, como decía, la electrificación, y con el aeropuerto pues es más complicado, pero también estamos en una nueva ventana que claramente es muy distinta a la que había hasta ahora con todo el cambio que ha habido, ¿no?, en la movilidad internacional de viajeros, y yo creo que eso tiene que ser una oportunidad para llevar a una propuesta pues mucho más sostenible. Muy bien, pues gracias por no sé si Javier tiene alguna otra cosita, pero corta, Javier? Sí, breve, sí. Esta es la parte del impulso público, y cuando planteamos el cómo llegar a la ciudadanía para animarles, informarles, sensibilizarles en rehabilitación, renovables y tal, los puntos de asesoramiento energético que tenéis, ¿qué servicios dan ahora hacia esto? ¿Están incluyendo también movilidad, rehabilitación y así, o todavía no? O sea, los puntos, sí, o sea, sí que te pueden, si en el momento, o sea, te pueden hacer un asesoramiento y te puedan indicar si hay ayudas o cuál es el problema a mayor envergadura. En general, en los puntos nos viene alguien que tiene problemas para hacer frente al recibo, con lo cual, cuando le respondes y le hablas de inversión, es más complicado. Lo que sí que nos han permitido los puntos es identificar dónde podemos ir nosotros por iniciativa propia. O sea, nosotros ahora sabemos en qué zonas de la ciudad pues necesitamos hacer una intervención en fincas de alta complejidad, porque estamos con unos consumos elevadísimos y porque ahí ahí es donde tiene sentido que acabe yendo ¿no?, la financiación pública, en esas fincas que por sí solas pues no van a generar, no hay esa capacidad económica para hacer esa transformación, ¿no? Con lo cual sí que nos están sirviendo muy bien para identificar por las zonas donde tendrán que ir los proyectos de iniciativa pública, porque son donde realmente no habrá capacidad de movilizar fondos privados. O sea, ese mapeo podríamos decir que sí. Ese cambio en la mentalidad, en general no. En general la persona que quiere hacer un proyecto de rehabilitación o quiere hacer un proyecto de renovables no va a los puntos de eficiencia energética, directamente pues o se va a la Agencia de Energía de Barcelona o se va pues al Instituto de Vivienda, que sabe que lanzan las convocatorias. O sea, al fin la ventana está bastante bien dentro de lo que cabe, porque al final hay gente que evidentemente va a todos lados, pero no van a los puntos, sino que a los puntos lo tienen más asociados pues a problemas de gasto, aparte es el mismo lugar que donde tenemos la oficina de la vivienda, o sea, está relacionado pues a todos esos problemas, podríamos decir, de colectivos más vulnerables, que son una gran mayoría, porque hoy en día con los precios del alquiler y tal, pues evidentemente tienen un tráfico brutal. Creo que el año pasado 50.000 personas se dirigieron a los puntos porque tenían pues alguna complejidad. Bueno, pues